está siempre cubierto de proteínas. Y algunos libros dicen proteínas ácidas y proteínas básicas. Otros dicen proteínas ácidas y proteínas histónicas y no histónicas. Otros dicen proteínas básicas y no básicas. Hay diferentes nombres. Uno no puede, digamos, tomar un acuerdo así grande, grueso. Siempre acuérdense de algunas iniciales que les he dicho, ¿no? Así pueden estar, por ejemplo, ya saben que Sirna, Silente, aquí por ejemplo, van a ver, miren, dsRNAs. A ver, ¿quién tiene la capacidad de decir dsRNAs? A ver, deduzcan. ¿Pueden o no pueden? Inglés, ¿ves? Inglés, pero allí ya no les pone. Les sobreentiende. Que saben. Así letritas van a encontrar. Y eso hace con que la parte del estudio del DNA sea bien complejo. No complejo, sino hay que estar memorizando y hay que estar al tanto de qué se trata. Por eso hay que tener un glosario al lado, pero en inglés. Y al lado si quieren en castellano, ¿no? Para que se orienten. Doble stretch. Hay el ssRNA. ¿Está claro? RNA de una sola hebra. Y este es RNA de doble hebra. Uno no pensaría, ¿no?, de que hay un RNA de doble hebra. En algunos lugares el RNA hace apareamiento de bases. Y eso le llamamos de doble hebra, porque son dos hebras que se juntan de acuerdo a su afinidad. ¿Cuál es la afinidad? A, U, C, G. Siempre. En lugar de timina, uracil. En cambio en el DNA es AT. ¿Cuántas veces ya les he repetido, no? Hasta el cansancio. Bueno, seguiremos. Estamos en organización, replicación y separación del DNA. Prácticamente, ya les decía, el DNA está bien organizado para entrar dentro del núcleo. Imagínense semejante, si quieren, largo, ¿no?, que tiene. Nos comparan a miles de nucleótidos. No hay una comparación, yo digo 1,5 metros. Algunos han dicho 1,5 metros, no sé si valdrá eso, pero es largo. O sea, las secuencias, ¿no? Adenina, timina, citosina, adenina, guanina, citosina, CA, GA. Todo se llama genoma.
todo eso está organizado. ¿Cómo? Ya les he dicho, es bien espeso el DNA. Porque imagínense, tan largo tiene que estar súper enrollado, ¿no? Ni siquiera enrollado, bien organizado. A eso se refiere la organización del DNA. Y ayer veíamos que hay ciertos segmentos y grandes en forma de, ¿qué me dice así cuando yo hago esto? Ahí está el nombre, nucleosomas. ¿Y qué son los nucleosomas? Histonas y el DNA ese que le envuelve. ¿Han entendido? Y las histonas son tetraméricas, unidades tetraméricas. Eso veíamos ayer. Esto. Están los nucleosomas. Y cuando vemos una sola de estas, miren. Y este es el DNA desnudo. Ahora, eso yo les he mostrado aquí. Así se ve a la microscopía electrónica. Así como un puntito. Pero es microscopía electrónica, no se olviden. Puede ser de vacío esto. Lo que han inventado hace más de 50 o 100 años atrás. Aquí no tenemos. No, faltaría la verdad. ¿Saben qué? ¿Dónde hay un microscopio electrónico de vacío? En el Instituto de Geología, que tienen que ver los ingenieros geólogos con un microscopio electrónico, dirán. Habían comprado para ver rocas, ¿no? O sea, elementos. Y aquí en ciencias de la salud, ni por olor. Entonces ahí las cosas que ocurren, ¿no? Pero no es fácil tampoco agarrar y poner al microscopio electrónico y ver los núcleos, ¿no? Hay que saber preparar la muestra. Ustedes, ¿no? Estaba preguntando, en histología no les enseñan ni a fijar una muestrita. Porque antes nosotros cortábamos, hacíamos nuestras propias muestritas en portaobjetos. Teníamos miren, hasta ahora no me he olvidado, eosina y hematoxilina. Y veíamos nuestras muestritas. Eso ya, la historia creo que ha pasado. Más teóricos, pero cuando uno trabaja con las manos no se olvida. Claro, al principio hace cualquier cosa, ¿no? Pero después va afinando. A algunos les sale bien la primera, pero vean, de esa parte, tratar de, eso es lo que me ha quedado a mí, ¿no? Hacer eso en portaobjetos y ver una preparación para microscopía electrónica, no es igual. Requiere inclusiones en oro. ¿Cuánto orito se gastaría? Yo prefiero hacerme un anillo, digamos. Y no se lee directamente. Ustedes han de leer, ¿no? El microscopio electrónico tiene estas características. Y ahí está el nucleosoma, un nucleosoma. Un nucleosoma. Y están formados por varios nucleosomas. ¿Se han dado cuenta? Por eso que ustedes, si se fijan aquí, miren, si tienen aquí un cromosoma, digamos, cortan estito, es esto. De todo esto, una partecita es esto, una partecita es esto, y una partecita es esto. Sacan las proteínas, es el DNA. Esa es la organización. Complejo, bien complejo. Ahora les decía ayer, no en todo el proceso hay cromosomas, solamente en un
en un tiempito de la duplicación celular. En la fase, no, ya lo hemos borrado. Sí, aquí está. La célula pasa por 4 etapas, es un ciclo. O sea, no es células para duplicarse en 2 células hijas, como les han enseñado la madre de los 2 hijos, los hijos. Pasa por uno. Esta es la mitosis, que aproximadamente dura una hora, aproximadamente. Después viene la fase G1. Un poquito vamos a ver qué aspectos bioquímicos se realizan aquí. No se conoce mucho, pero sí la síntesis del DNA, cómo el DNA se duplica, en otras palabras. Esto vamos a ver. Aquí se conoce harto, y eso es lo que hace doler la cabeza. Se conoce harto. Hartos premios Nobel también de medicina y fisiología. Luego pasa a la fase G2. Tampoco conocemos bioquímicamente qué pasa con la célula después que ha terminado el trabajo de síntesis. O fase S. Y luego otra vez a la fase M. Ciclo celular. Y ahí Sandra me preguntaba esto. ¿Dónde está mi...? Gracias. Que no está en todos los libros, ¿no? Ustedes van a ver en algún libro de biología molecular y celular, de Robertis o de Davison. Sí. ¿Qué sucede? ¿Saben qué? Eso es una fase artificial, que cuando uno trabaja con células, a las células, para que se dividan, hay que darles, por ejemplo, les voy a charlar lo que yo he vivido, ¿no? Si quieren hacer dividir una célula así en una plaquita Petri, que no se llama Petri, sino células, o digo, cajas Falcon, son especiales con una carguita negativa. No son cualquier, las Petri no sirven. Tiene que ser Falcon. Y eso les venden. Hay que comprar. ¿No? Con carga negativa es el fondito. Y ahí las células que ustedes quieren hacer duplicar, las colocan. Y después les ponen medios de cultivo. ¿Qué medios de cultivo? Y hay también como el Yupi, o así igualito. Lo único que hacen es diluir en agua, le echan eso. Más, escuchen, factores de crecimiento. Por eso que estamos de moda los factores de crecimiento, factores plaquetarios de crecimiento. Tanto que hablamos, ¿no? En estos últimos años. Esto ya se conoce desde hace años. ¿Y dónde encuentran harto? En el suero fetal. Llámese suero fetal humano, suero fetal bovino. ¿Y dónde lo comercializan? El suero fetal bovino. Eso ya hay para comprar. Entonces compran suero fetal bovino, ¿verdad? Les traen en fresquitos. Y le ponen suero fetal bovino más y se da una vuelta. Ahora, ¿quieren ver cromosomas? Cuando esté entrando a esta fase, ustedes aquí utilizan colchicina. ¿Para qué colchicina? Para que no pase al siguiente ciclo. O sea, para. Ahora, ¿qué ha hecho la gente? ¿Ha visto qué mecanismos moleculares hacen que haga que la colchicina haga parar el ciclo celular en mitosis?
otro campo. ¿Está claro hasta ahí? Ahora, no me voy a extender mucho porque con esto es... Ahora, cuando ustedes agarran la célula y simplemente le pueden echar medios de cultivo. ¿Cuáles medios de cultivo? Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas. La célula no gira. Siempre tiene que haber factores de crecimiento que están en los sueros fetales. ¿Se han dado cuenta? Entonces, ¿eso qué significa? Que esta célula, si lo ponen así, o simplemente lo pueden poner a esta célula en una solución isotónica, ya sea de glucosa o de suero de cloruro de sodio, ¿vale? Y se quedan ahí. Y se van a esta fase. Hasta aquí pueden llegar. Eso es una fase cero, de quietud, quiescente se llama, células. No se dividen, pero tampoco están muertas. Ahora le agregan suero fetal bovino, bueno, de nuevo, entra en, si quieren, en circulación. Bien interesante esta parte. Por eso que hay esto. Células quiescentes llamamos, o sea, que están quietitas, tampoco están muertas. No digan, no, se han muerto, ¿no? Y eso se aprovecha para investigar. Entonces aquí, por ejemplo, yo tenía mis células y les echaba suero fetal bovino y medía esto, síntesis del RNA, o digo del DNA. ¿Cómo? Utilizando timidina marcada. Algo hay que utilizar y algo hay que medir. Y así he hecho mi tesis, esa parte, síntesis del DNA. Para ver, no estaba viendo yo prácticamente la síntesis del DNA, sino estaba viendo si esa droguita que yo estaba testando, que estaba probando, actúa algo que tenía que ver con él, la síntesis del DNA. Por eso yo tenía como modelo también esto. Este es un modelito experimental. Ahora, de ese tiempo a esta parte se conoce mucho más. Si bien conocemos algo, vamos a ver esto conocemos harto, esto ya un poquito más. Esto no hay necesidad de conocer. La mitosis todavía nos falta por conocer. ¿Cómo se van formando los cromosomas? No es que aparecen nomás ya formaditos, ¿no? Tienen que ensamblarse. Imagínense, tienen que ensamblarse. Y también alguien estudia puro cromosomas, cariotipos, los famosos cariotipos. Y de ahí ve alguna anomalía y dice, este va a tener tal enfermedad. Ejemplo, por ejemplo, la trisomía 21, los niños mongólicos, con síndrome de Down. En lugar de tener 2, tienen 3, trisomía 21. Eso es otro campo. Solamente se dedican a mirar cromosomas. Y hay otros que dentro de los cromosomas se dedican a ver qué genes hay en este cromosoma, por ejemplo. La insulina, por ejemplo. ¿En qué cromosoma lo encontramos? En el cromosoma 11. En el brazo corto. Entonces de ahí uno puede ir directamente. Esas aclaracioncitas no están en el HARP. Tal vez algún lugar les van a explicar. Pero lo que nos interesa a nosotros es ver cómo podemos, digamos, aislar un gen del cromosoma. Porque si vamos a querer aislar del genoma, que es grande, es imposible.
No imposible, bien complejo. Igual les voy a dar un poquito sobre lo que se ha hecho por ingeniería genética y biotecnología en la elaboración de la insulina. Ahí van a ver. No es gran cosa, sino es bien ingenioso. Bien ingenioso. O sea, ahí sí hay mucha creatividad. Para después de hacerlo en el laboratorio lo han pasado a escala piloto y después industrial. Ahora ya lo industrializan. La insulina humana. Humana hecha por ingeniería genética. ¿Y quién hace? Bacterias. A las bacterias se las hace trabajar. O sea que hemos llegado a un campo. Pueden ser bacterias, pueden ser levaduras. Y eso van a ir ustedes a la farmacia del lado y van a comprar insulina, hecha por recombinación genética en Saccharomyces cerevisiae, hongos, o Escherichia coli, bacteria. Ahora está claro a dónde ya hemos llegado. Entonces yo me estoy saltando, ¿no? A propósito de la pregunta, porque está lleno de preguntas esta parte, que muchas veces no van a encontrar todas las preguntas en el Hatha. Lleno de preguntas. A veces uno lee un pedacito y cree tener la verdad. No, hay que saber todo el conjunto. Ahora, si tenemos aquí los nucleosomas, ¿no es verdad? Nucleosomas. Y aquí tiene nucleosomas. Estas histonas que están dentro del nucleosoma rodeadas así, ¿qué función cumplen? ¿Por qué? Porque están formadas por histonas dos iguales, es decir, es un octámero, 8 proteínas. Y eso hemos visto, dos iguales y dos desiguales que hacen en realidad el conjunto. Ahí todavía se ve. No se ve aquí nada. En algún lugar, ¿qué? Estos. H2A, H2B, H3, H4. O sea, 1, 2, 3, 4. Eso se duplica. Y es un octámero todito. Y el DNA a esa proteína octamérica les rodea. Han medido la distancia y todo eso. No vale la pena que les recuerde. Y es complicarse. Son unas miserias, pero han medido. Quieren deleitarse, lean el Leninger y el Hart. Un poquito, ¿no? Si quieren deleitarse. A veces bien abusivo. Ahora, ya les decía, ahora tienen que fijar esta letra, PTM. Después que todo se ha formado, puede haber modificaciones. ¿Está claro hasta ahí? Por eso se llaman esas modificaciones post-traduccionales. Después que todo el DNA se ha sintetizado, se ha formado el ARN mensajero, se han formado las proteínas, todo ya está hechito. A nivel de las histonas, que son proteínas, puede haber modificaciones. Ahora, la pregunta, ¿esas modificaciones influirán en la duplicación, en la transcripción? Esa es la pregunta. ¿Está clarito? Tienen que preguntar. Si no preguntan, no hay, que se llama, respuestas en un solo libro. Hay que vivir, hay que harto por qué comentar. Solamente lo que tienen que hacer es reflexionar en esto. No es fácil.
Claro que a veces en histología, en embriología, les hablan genética, de memoria, pero no es memoria, es haber trabajado y haber reflexionado y haber leído harto. Desde el hecho de extraer el DNA de las células. Seguro que se van a preguntar estas cosas. Y teniendo esto, uno dice, ¿qué modificaciones post-traduccionales conocemos en torno a estas histonas que ya están formadas? Y estas son las posibles. Y en eso quedábamos. Tienen que tener alguna función. Y miren, posibles funciones de las histonas modificadas. Esas histonas que ya están hechas se pueden modificar. ¿Y cómo se modifican? Por acetilación. Una vez que ya están, un grupo acetato se puede unir. Eso es acetilación. Y para que se una un grupo acetato requiere de enzimas, acetilasas. Se une el grupo acetato, entonces decimos histonas acetiladas. Hay otras enzimas que la desacetilan. Entonces, histonas se pueden acetilar y se pueden desacetilar. Entonces la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? Cuando están acetiladas, ¿cumplirán alguna función? Tienen que cumplir. Cuando se desacetilan, ¿cumplirán alguna función? También cumplen. O sea que esa partecita es bien interesante. Y por eso dice aquí, la acetilación de histonas, ¿de cuáles? No de todas, de la H3, H4. Se relacionan con la activación o desactivación de la transcripción del gen. Y ya le están dando una función, transcripción del gen. Y lo borramos. Entonces, ¿en qué momento hay transcripción? Cuando el DNA, una parte de ese DNA, una partecita se va a transcribir. En otras palabras, se va a sintetizar a expensas de su mensaje un RNA, que no es el mensajero todavía. ¿Cómo se llama? HN, RNA, o pre-heteronuclear. Todo eso vamos a ver con detalle. Yo ya me he adelantado un poquito para que ustedes vayan madurando. Por eso tienen que preguntar, porque yo les voy repitiendo todo esto. Si quieren más comentarios, por ejemplo. Esta parte de acetilación y desacetilación está mediada, si quieren, a su vez las acetilasas. Están mediadas por una, si quieren, activadas por una molécula que se llama sirtuina. Es una proteína de sirtuina. Y esa sirtuina a su vez es activada por una molécula que se llama resveratrol. Y el resveratrol se encuentra en el vino tinto. Entonces algo está queriendo decir. Les comentaría al revés, ya que están ustedes, por ejemplo, han encontrado en Francia dos poblaciones, no está en el Harper, ¿no? Dos poblaciones. Y esas poblaciones eran de gente que producía vino. Una población. Esta población producía mayor cantidad de vino y esta no. Y en esta población que cultivaban vino, por consiguiente vino tinto, vivían más años que esta otra población. Eso lo han descrito los salubristas.
Y entonces la pregunta era, ¿por qué estos y no estos? Van a ver a los que vivían más años, longevos, decían, debe ser porque viven felices, son fiesteros, se desestresan, ¿no? Claro, con el vino tinto tal vez son más alegres, ¿no? Tomaban su vinito. En cambio, esta población menos, vivían menos. Ahora hay otros factores de envejecimiento, lógicamente. Y entonces han ido averiguando qué cosa consumían más, vino tinto. El vino de uva negra. Y dentro del vino negro, de la uva negra, hay una molécula que se llama resveratrol. Y ese resveratrol activa a las sirtuinas. Y las sirtuinas tienen que ver con la activación de las acetilasas. Y las acetilasas tienen que ver que pueden acetilar a las histonas. ¿Y las histonas qué hacen? Activan o desactivan la transcripción del gen. Un poquito más. Entonces han querido ver qué cosa, en otras palabras, la bioquímica del envejecimiento. ¿Han visto la aplicación? Con una sola cosa que yo les he mostrado. Ustedes van a Tarija y más o menos entran en un círculo de la gente que consume vino tinto y ya el resveratrol. Ahora ustedes revisan qué es el resveratrol, van a tener la estructura del resveratrol, que no es proteína, es una molécula tipo fenólica, creo. ¿Y dónde se encuentra? En el vino tinto. Concretamente en la cáscara del vino o de la uva negra. Y después por ahí me he enterado que ya han sacado una cremita con resveratrol, la empresa farmacéutica, para ponerse a las arrugas, a ver si les plancha la cara, no sé. En todo hay aplicación. ¿Funcionará o no funcionará? Pero desde el punto de vista bioquímico, ese es su mecanismo de acción. Ahora miren otra. La acetilación de histonas de las histonas centrales muestra vínculo con el montaje cromosómico durante la replicación del DNA. Tiene que haber un montaje. Vamos a ver que hay un desdoblamiento, los ojos de buey. Otra, no siempre acetilación, fosforilación de la histona H1, de esa que está pegadita. ¿Se acuerdan? Está así el nucleosoma y hay una que está pegada, la H1. Esa, por ejemplo, se relaciona con la condensación cromosómica durante el ciclo de replicación. Aquí se está replicando. Ahora, el ADP es ribosilación, histonas. Una parte del ATP se puede ribosilar a las histonas. Muestra un vínculo con la reparación del DNA. Puede ayudar a reparar. Otra, la metilación, mira esa metilación de histonas se correlaciona con activación y represión de la transcripción del DNA. Algo parecido aquí. La monoubiquitilación. ¿Se acuerdan de la ubiquitina? Ya, muy poco. No deben confundir ubiquitina con ubiquinona. Poco, ¿no? No sé, pues. Hasta ahí nomás. Ese ratito sabían, en ese semana sabiendo. Pasa el tiempo. ¿Qué es, pues? Yo sé que no debo confundir, sí. ¿Perdón? Tiene que ver, no, creo que me olvidar. Tiene que ver con la reparación de proteínas, algo así. No hemos llevado eso.
La ubiquinona es la fosforilación oxidativa. Y la ubiquitina que es el premio Nobel de Química, ese grupo de un israelita, está en el Harper. Degradar proteínas. Para la degradación de proteínas. Se pegan, ¿no ves? A las proteínas viejas para señalizar y que vaya al proteosoma. Se ubican, ¿no? Proteosoma, proteasoma. Eso sí. En el libro de Gala. Eso, por ejemplo, se puede unir a las histonas. ¿Y qué ocurre? Se relaciona con la activación del gen, represión y silenciamiento del gen heterocromático. Finalmente, la sumoilación de histona. Sumo. ¿Qué significa sumo en inglés? Modificador vinculado con la ubiquitina. Sumo significa small, ubiquitin, relacionado con la modificación de la ubiquitina pequeña relacionada con todo esto, vinculado con la ubiquitina pequeña. Se relaciona con la represión de la transcripción. O sea que en otras palabras estamos repitiendo lo que ya hemos llevado, solamente que aquí estamos aplicando. Yo me acuerdo, no sé quién ha preguntado de la ubiquitina. Ahora sí, ya ven, ya me olvidó quién ha preguntado. No es una sola, se puede, a una proteína, varias ubiquitinas pueden unirse. ¿Y por qué? Alguien me ha preguntado. Pregunten. Bueno, estudiar el cromosoma, así como cromosoma, es para los tipos que trabajan en biología celular. Tiene valor. Viendo los cromosomas pueden ustedes tranquilamente diferenciar algunas enfermedades. ¿No es verdad? Pero sin embargo, la gente que estudia la biología molecular no ve por los cromosomas simplemente, ve qué cosas hay dentro de cada uno de los cromosomas. Por ejemplo, algo que llama la atención es esto. El telómero, las partes alejadas. Y ha visto desde el punto de vista de esta partecita de aquí, que está, desde el punto de vista de secuencia, dicen, está formado por TG. Por eso también le dan un nombre. Mira, TTG, G, 2 veces G. Y eso está producido por una enzima, por las telomerasas. Y cuanto más largas es, ahí uno puede predecir el envejecimiento. Cuando va envejeciendo, eso va alargándose. Y hay otros que lo están queriendo relacionar con cáncer. Simplemente viendo la secuenciación, ya no al cromosoma, esta parte. Doctor, hay personas que no envejecen en países extranjeros y digamos que no envejecen como normalmente deberían de envejecer, no presentan esas características. ¿Estaría actuando en este caso eso? Claro. Es una forma. Tiene así. Por eso le llaman aquí, T, está el GG, TG, llaman. N veces se repite.
Entonces tiene que ver con la regulación, así ponle para que no te confundas, con la regulación del envejecimiento. En esas personas eso no estaría tan, o sea, ¿qué pasaría en esas personas? Difícil de saber eso. Porque la gente que está tratando de ver, o sea, los científicos, ¿cómo puedes vivir más? Hasta ese punto han llegado. Ahora, querer modificar, no sé. Lo único que a veces cuando es corto te dicen, te vas a morir rápido. Cuando es más larguito te dicen, vas a vivir más. O el cromosoma va envejeciendo cuando eso se va aumentando. Esas secuencias de bases, así le llamaremos, secuencias de bases nucleotídicas. TG, 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 TG. Le damos una característica a todo el genoma. TG, 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 TG. Pero no es en todo lugar. Simplemente aquí en este lugar, que tel significa alejado, ¿no? Por eso se llama telomerasis. TG. Telómero, no telómeras, telómero. Y la enzima, telómeras. Tal vez su enzima estaría ahí. Mira, no sé, no sé. Debe haber algo más. ¿Saben? A cada punto que me estás preguntando, pues se investigó, se debe estar investigando todavía. Solamente aquí te está mostrando nada más de que hay esa característica, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que ese DNA es terrible. Porque no te vas a olvidar que ese lugarcito es parte de todo el genoma, ¿no? Pero ese genoma es parte del cromosoma que está en el telómero. O sea, cuando está formando el cromosoma, se forma pues, esa parte alejada, el telómero. Y eso han analizado los científicos. Y han visto que está formado por TG, 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 TG. Ahora, ¿para qué sirve? Le están queriendo dar función. Y ahí nos han quedado, sí. Pero también no te olvides que es un lugarcito dentro de toda esa grandeza del DNA. Es grande el DNA. Cuando está así alargado, ¿dónde estará el telómero? O sea, lo que va a ser el telómero, ¿no? Porque no te olvides que el DNA aquí en la síntesis, aquí, se está duplicando el DNA. Después viene esta fase. Aquí es donde se forman los cromosomas. Ahora está más clarito. Esa es la parte difícil. O sea, tienes que saber trabajar en el ciclo celular. Hay gente que trabaja durante el ciclo celular. Difícil es. No imposible. Para esto han salido libros de técnicas, libros de puras técnicas. Hay gente que tiene libros de técnicas de ciclo celular, hay técnicas de toda esta parte. Yo tengo una fotocopia de un libro que se llama Maniatis, pura técnicas. Nadie lo usa. En vano el fotocopiado he traído. Ya está pasando la historia.
mis libritos. Triste, pero real, ¿no? Ahora, gran parte del genoma de mamíferos parece redundante y gran parte no se transcribe mucho. ¿Se acuerdan que tanto les insistí en eso? O sea que todo el genoma que tenemos parece que muchas cosas se repiten, redundan. Y solamente se transcribe un pedacito. Y de la transcripción viene la traducción, que son nuestras proteínas. Y los demás, alguien ha dicho, ya DNA basura. Ahora me han entendido lo que quiero con algo en estos últimos años se ha hablado del DNA basura. ¿Qué más se conoce? Porque no creo que la célula tenga algo de basura, ¿no? Tiene que cumplir alguna función. Pero ¿cómo investigar? Ese es el gran problema. Hemos secuenciado todito el genoma. Ahora ya está más completo todavía. Porque en 2004 había un borrador. En 2003 creo que era. O en 2000. No, como gran cosa. Ya se ha completado el borrador del genoma humano. Y hace poco tiempo atrás ya se conoce de muchos cromosomas todo el genoma. Porque era preferible ahora agarrar el cromosoma y secuenciarlo todito. Porque más antes lo han secuenciado, por ejemplo, a los virus. Los virus están secuenciados de punta a punta. ¿Por qué? Porque no son gran cosa. Y para eso se han inventado unos equipazos. Secuenciadores se llaman de Next Generation, para la siguiente generación. O de alto rendimiento también. Aquí no hemos hecho gran cosa. Quien ha trabajado y conoce un poquito se reiría. Hay en farmacia bioquímica con un aparatito chiquito han querido hacer secuenciación, pero de un casito, dos casitos. Si ustedes van a Inglaterra, del coronavirus, a todos los pacientes que han caído con coronavirus, les han secuenciado sus genes. Imagínense, para sacar algún resultado. Tienen sus trabajos, lógicamente. ¿Por qué? Porque el virus tiene aproximadamente 30.000 nucleótidos. En cambio, nuestro genoma, ahora ustedes van a echar a la parte de, a ver, echen nomás a Google. Hay gente que han inventado un kit, se secuencian sus genes, no sé qué partecita, por $100. A ver, vean, para ver si les conviene o no conviene, ver qué enfermedad pueden tener. Está así a la venta como propaganda del Face, ¿no? Bien chistoso lo que ha sucedido. En principio, secuenciar un DNA costaba $30.000, $50.000. ¿Quién va a querer secuenciar para decir, muéstrame tus genes y te diré qué enfermedad tienes? Ahora tal vez digan, yo tengo este problema, a ver, secuenciaré por si acaso, $100 ya están, mandan la muestra y les dicen, sí, probablemente tengas, aquí hay el gen aberrante, eso vamos a llevar mañana. Son ciertas pequeñas modificaciones, pero también hay grandes modificaciones en todo el DNA que tenemos. Por eso les digo, es
mucha pregunta ya. Y lo básico les describe pues el MG y el CAP. Si es que el hijo está bien actualizado. Ahí lo dejaremos.